El extraño ser de las cañerías. Hoy quiero compartirles una historia que no me he atrevido a contar antes, pues la mayoría de mis amigos suelen ser muy burlescos e incrédulos. Por eso elijo contarla por este medio, pues sé que a más de alguna persona que me está escuchando habrá pasado por algo parecido. Todo comenzó cuando yo tenía entre 10 y 12 años. Nos acabábamos de mudar a una casa que mi padre construyó. Era una casita muy humilde, en un terreno bastante amplio. Esta casa se ubicaba en Arenales Tapatíos. No recuerdo los nombres de la calle. Actualmente mis padres ya no viven allí, pero recuerdo que a espaldas de la casa corría un arroyo y las calles no estaban pavimentadas. Todos los caminos eran de tierra. Las cañerías de la casa estaban conectadas al arroyo. El rápido crecimiento en la población, unido a un fuerte temporal de lluvia, causó inundaciones en mi casa y en la mayoría de los vecinos. Recuerdo perfectamente que me encontraba jugando en la sala. La lluvia caía fuertemente. Parecía que el cielo se iba a caer. Uno de los baños se encontraba debajo de la escalera. Dentro comencé a escuchar un ruido muy fuerte. En eso, el agua comenzó a salirse de las cañerías. Me subí a uno de los sillones, pues de la puerta del baño salía agua con un asqueroso olor. En eso entró mi madre, que cargándome en brazos, me dejó en las escaleras que daban a la segunda planta. Detrás de ella venía mi padre, que, con mucha energía, intentaba sacar el agua de la casa. Me dijeron que me subiera al cuarto que compartía con mis padres, pero en lugar de hacerles caso, me quedé allí mirando cómo intentaban sacar el agua de la casa. Tenía miedo. Pensaba que la casa se inundaría toda y nos ahogaríamos dentro de ella. La tormenta pasó y vino la calma. Mis padres por fin lograron drenar todo el agua de la sala hacia la calle, pero tardaron un rato más en poder limpiar los muebles. El mal olor duró varios días. A partir de esa tormenta, las cosas cambiaron en esa casa. Cuando uno es niño, es más inocente y no comprende ciertas cosas. Creo que esto es lo que nos hace presas fáciles para los seres de oscuridad. Mi lugar favorito de juegos era la sala, pues aunque no teníamos muchos muebles, con los sillones y la mesita de té, improvisaba una pista para mis autos de juguete. Un día me senté a media sala y ordené los autos que tenía en filas de a 5 autos. Me fui al baño y cuando regresé, mis autos formaban un círculo. Me quedé extrañado. Yo no los dejé así. Pensé que quizás los juguetes eran mágicos y a veces podían moverse solos. No sentí miedo y seguí jugando. Otro día, cuando volví de la escuela, al cruzar hacia la cocina, sentí que algo corrió por mi lado. Incluso escuché sus pisadas. Rápidamente me puse a ver hacia el piso para ver qué era lo que acababa de rozar mi pierna. Pero no vi nada, solo seguí escuchando los pasos hasta que salieron en dirección al patio. Esto ocurrió seguido durante varias semanas. Yo no le contaba nada a mi mamá, pues pensaba que no me creería. También, cuando jugaba, sentía que alguien me miraba a un lado del sillón. Con el tiempo, comencé a escuchar una vocecita que me decía: «Irving, ¿quieres jugar?». El tono de la voz era parecido al de un niño. Siempre veía hacia todos lados, pero no lograba ver de dónde provenía aquella voz. Otra cosa que ocurrió fue que algunos de mis juguetes desaparecían y reaparecían dentro del excusado. Mi madre era quien los encontraba y me regañaba constantemente. Yo siempre trataba de explicarle que no era yo quien los arrojaba allí, pero no me creía. No fue hasta que un día que estaba jugando con unos soldados de plástico, logré ver quién era aquel que me invitaba constantemente a jugar. Sentado a mi lado, vi un pequeño hombrecito vestido bastante extraño. Llevaba un sombrerito de color rojo, su cabello era color naranja y su piel era verde pálida. No sé por qué, pero no sentí miedo de él, al contrario, quería jugar. Movió a alguno de mis soldados hasta formar un círculo. Luego se sentó a un lado de mí y me dijo que mejor jugáramos a las escondidas,
que me mostraría su escondite favorito. Yo le dije que no quería jugar a eso. Después me giré a mirarlo, pero tal como apareció, desapareció. No obstante, seguí escuchando su voz justo detrás de mí. Esto sí logró asustarme y corrí a buscar a mi mamá. Le conté lo que me acababa de ocurrir. En esta ocasión, mi madre sí me creyó. Ella me dijo que era posible que aquello que vi fuera un duende. Sacó agua bendita y la arrojó por toda la casa mientras rezaba. Luego me pidió que no me acercara al arroyo, pues, según ella, esos seres vivían siempre cerca de donde había cuerpos de agua. Esto no me preocupaba, pues no acostumbraba a salir de la casa a jugar. No tenía muchos amigos, salvo los pocos niños que asistían conmigo a la escuela, y no éramos tan unidos como para salir a jugar después de clases. Quizás esa era una de las razones sobre el por qué una propuesta de juegos por parte de ese ser, en lugar de resultarme aterradora, me parecía atractiva. Pasé un par de días sin escuchar ni ver a esa criatura. Tal vez mi madre lo asustó con sus oraciones y el agua bendita. No sé cuánto tiempo habrá pasado, algunas semanas o días, para que volviera a escuchar a ese ser. De nuevo comenzó a hacerse presente de manera visible. Podía sentirlo correr a mi lado. Aparte, cuando esto ocurría, la casa apestaba a desagüe. Una tarde, mientras veía las caricaturas después de la escuela, mi madre salió a la tienda, la cual se encontraba a varias cuadras de distancia. Siempre que iba a la tienda me decía lo mismo, que no abriera la puerta a nadie que no fuera ella, y que no me acercara al arroyo. Mis padres le tenían mucho miedo a ese arroyo. Años más tarde me vine a enterar por qué. Resulta que, mientras vivíamos allí, varios niños desaparecieron. A uno de ellos lo encontraron ahogado. Hoy en día pienso que aquellos niños fueron atraídos por ese ser. Mi madre se tardó mucho esa tarde. No recuerdo qué caricatura veía exactamente. Creo que era una serie donde contaban historias de terror para niños. Me tiré en el sillón y de pronto, dentro del baño, el inodoro volvió a sonar como aquel día que se inundó la casa. Sentí miedo de ahogarme dentro de la casa, por lo que de un salto bajé del sillón y después me dirigí a las escaleras. En eso, escuché que abrieron la puerta del baño, que, al ser de lámina, producía un chillido cada vez que se abría. Enseguida, comencé a escuchar una canción parecida a la que sonaba en la cajita donde mi madre guardaba sus joyas. Entonces lo volví a ver. Era el mismo hombrecito. Llevaba unas botas con cascabeles. Realizando una especie de baile, se acercó a mí. Yo me subí un par de escalones sin apartar la vista de él. Esta vez sí sentía mucho miedo. Esos movimientos que realizó no eran naturales. Era algo diabólico. El hombrecito, sin darme la cara, me pidió que lo siguiera a su escondite, pues allí había más niños que querían jugar conmigo. Me quedé mudo unos segundos, y el ser me volvió a insistir que lo siguiera. Al fin, tartamudeando, pude decirle que no. Esta cosa subió un escalón. Yo estaba temblando de miedo y lo único que pude hacer fue gritarle que se fuera. En eso, pude escuchar las llaves en la puerta de la entrada. El ser desapareció y yo corrí hacia la puerta a abrazar a mi madre. Ella me preguntaba sobre lo que acababa de ocurrir. Yo no podía dejar de llorar, mucho menos hablar, así que me dejó en el sillón y después me hizo un té para que me tranquilizara. Le conté a mi madre que vi salir al duende del inodoro. Volvió a rociar agua bendita por toda la casa, pero en esta ocasión no sirvió de nada, pues las apariciones continuaron. Comencé a escuchar su voz más seguido. Me hablaba desde la ventana y sobre todo desde las trampillas del registro, bajo la regadera. Esto me produjo una fobia al baño. Evitaba entrar a este a toda costa. Me daba muchísimo miedo. Terminé por enfermar del estómago. No soportaba quedarme solo en casa. Siempre estaba con mis padres. Me sentía afortunado de dormir en la misma habitación que ellos.
ya que ese ser no se aparecía si ellos estaban presentes, aunque sí podían ver las travesuras que realizaba, como cuando mis carritos se movían solos o cuando las puertas se abrían. Mi madre me llevó con un sacerdote a ver si me podía ayudar. Él me regaló un escapulario y un frasco de agua bendita. Decía que esa agua fue traída directamente del Vaticano. A partir de entonces, siempre llevaba el escapulario conmigo. Esto me hacía sentir seguro. El ser se me apareció un par de veces más. Una vez, afuera de la ventana de la cocina, mi madre se encontraba bañándose. Mi padre aún no regresaba del trabajo, lo que me dejó una vía libre para robar galletas de la alacena. Me tuve que subir a una silla para alcanzarlas. Cuando llegué a la caja de galletas, escuché cómo tocaban la ventana. De nuevo, me invitaba a jugar con él. Me decía que los niños estaban afuera y querían conocerme. En ese momento, escuché las voces de varios niños gritando, pero no eran gritos de diversión, sino de dolor. Rápidamente tomé mi escapulario y lo levanté en dirección a la ventana, donde se encontraba el hombrecito. Este desapareció, pero las voces de los niños seguían escuchándose afuera cerca del arroyo. Lo volví a ver en distintos lugares de la casa, pero no volví a tener un enfrentamiento directo. Con el paso del tiempo, lo dejé de ver. Mis padres dicen que es porque crecí y ese ser perdió el interés en mí. Yo no puedo asegurar que fuera un duende. Era demasiado extraño. Creo que los seres de oscuridad toman formas para que los sigamos. No me imagino qué hubiera pasado si lo hubiera seguido. Probablemente habría terminado como esos niños. En la actualidad no vivo con mis padres y ellos ya no viven en esa casa. Se mudaron a una zona mejor. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Historia de Irving, escrita y adaptada por Mauricio Farfán.